quiero manifestar es, nosotros hemos recibido dos comunicaciones, ahí se vio una, no en cumplimiento de la ley 1909 del Estatuto de Oposición, sino del acuerdo del Consejo, el 089-2018, el acuerdo 089, que es un acuerdo local. Recibimos radicados el 10 de octubre, como muy bien lo dijo el director o secretario de Planeación, no sé si encargado, como aquí uno no sabe si las ponen encargadas o no, en fin, su nombre, qué pena. Pero adicionalmente recibimos también el 5 de octubre una radicación del informe de ejecución del presupuesto de inversión con corte al 30 de septiembre, pero también en cumplimiento del acuerdo 089 de 2018, numeral 2, artículo 75, firmado por el secretario de Hacienda. No me queda claro, francamente, y además pues queríamos también escuchar a la administración para que hiciera una defensa, pero vemos pues que defendiera y que mostrara sus argumentos frente a al cumplimiento del plan de desarrollo y el presupuesto de inversión. Pero bueno, tiene todo el derecho a guardar silencio y a no testificar en su contra, diría una persona. Queremos, por eso pregunté muy preciso cómo era la ejecución presupuestal de gastos de inversión, porque tiene un informe por comunas y corregimientos que no necesariamente es el plan de inversión. La ejecución del plan de inversión, y seguramente hay muchos que no conocen, veo que muchos no conocen ni siquiera la dinámica del Consejo, entonces es muy probable que no tengan ni idea de qué estemos hablando. La ejecución del gasto de inversión no es el gasto de inversión por comuna, porque entre otras es diferente a este informe que nos presentó el secretario de Hacienda. Arranquemos por ahí. Y no lo es por muchas razones, porque hay, entre otras, muchos proyectos que no son por comuna, para poner un ejemplo, son proyectos de ciudad. Otra cosa es que muchos de los gastos de inversión, y ustedes lo pueden ver, y es parte de lo que miraremos ahora, no están incluidos dentro de proyectos de ciudad. Es decir, a uno le pueden decir un proyecto en particular, pero no está dentro de la ejecución del gasto de inversión general de la Secretaría. Pero bueno, digamos que no vamos a dedicarnos a mostrar la ignorancia de los que hoy nos acompañan sobre lo que significa esta sesión de hoy, que, insisto, se está haciendo con base en el reglamento interno del Consejo, la presentación que nos están haciendo es con base en el reglamento interno del Consejo y no en el cumplimiento de la ley 1909 de 2018. Muy bueno que se la lean, sería muy importante. Tenemos una presentación muy particular. Yo voy a tomar una palabra sobre los temas de inversión y si el concejal Carlos Ríos, yo creo que si nos puede ayudar ahora con el tema, que ayer habló unos temas muy interesantes sobre el cumplimiento del plan de desarrollo, complementará muchas de estas intervenciones. Pero queremos presentar ante, reitero, la no publicidad del informe de gastos de inversión. Ojo, que no están cumpliendo la ley 1909, muy bueno que se la lean y aprendan un poquito. Dos, porque insisto, enviaron con base en el reglamento interno del Consejo, no con base en este debate de hoy, que insisto, obliga a la ley 1909 en el artículo 22. Y en particular, en la ejecución del presupuesto de inversión, no en el presupuesto, en el plan de acción por comuna, que es apenas una parte del gasto de inversión del municipio, vamos a mirar algunas particularidades respecto de lo que nos han presentado y lo que no nos han presentado. Porque lo que hay que buscar dentro de del manejo de los recursos públicos, del manejo de la inversión del municipio, no es lo que el gobierno presenta como unos números de cumplimiento. Y simplemente voy a leer las cifras, algunas cifras que nos presenta en ese informe que hizo el secretario de Hacienda del cumplimiento por secretaría. Y eso es lo que esperábamos hoy que íbamos a ver, que nos iban a presentar, cómo estaba cada secretaría. Aquí ya es un debate aparte, al margen citado en su momento por el concejal Fabio Humberto Rivera
Recuerdo que se hace un debate para ver cómo fue el cumplimiento del semestre, de la inversión, que insisto, eso no es lo que hoy nos está llevando. Eso es un debate de control político que hace el Consejo, una invitación que hace el Consejo. No es este debate. Pero, por ejemplo, dice que la Secretaría Privada lleva una ejecución del 96% del presupuesto, la de Comunicaciones del 91%, la de Evaluación y Control 80%, Hacienda 77%, Secretaría General 92%, Gestión Humana y Servicios 57%, Secretaría de Suministros 83%, Secretaría de Educación 80%, Secretaría de Participación Ciudadana 85%, Secretaría de Cultura Ciudadana 80%, y así sucesivamente. Así sucesivamente es lo que nos dice, nos envían ese informe, que insisto, este no está publicado, este informe que nos envió la Secretaría de Hacienda no está publicado entre los que vimos allá en la página web oficial del municipio, pero aparece el presupuesto inicial, el definitivo, el compromiso, ordenación y ejecución del gasto. Y ahí es donde aparecen estos totales. Esto no lo conoce la ciudadanía, esto lo conocemos los concejales de Medellín por la radicación que hizo el 5 de octubre el secretario de Hacienda. Y allá sigan buscando, que algún día van a encontrar y entenderán un poco sobre la ley. Pero lo más importante, y vemos nosotros que no es un número frío, donde uno dice yo cumplí al 90 y pico por ciento, o al 80 o al 57, que uno podría hacer muchas críticas al respecto, sino el detalle sobre cómo se están invirtiendo los recursos públicos de Medellín. Porque lo hemos dicho de una forma muy clara, la forma como está cumpliendo el municipio de Medellín el presupuesto, la ejecución del presupuesto, más que un impacto real en las comunidades, y eso se puede mirar claramente en las cifras de bajísimo cumplimiento en el plan de desarrollo, en los indicadores del plan de desarrollo, entre otros los indicadores del plan de desarrollo muchas veces no muestran el verdadero impacto sobre la comunidad, simplemente muestran acciones de medio, que personas capacitadas, pues para poner un número, y entonces van 100 personas y ahí firman, ponen a firmar y listo, ahí van sumando en volumen una cantidad de cifras que no necesariamente generan impacto en la comunidad. El bajo cumplimiento del plan, de los indicadores del plan de desarrollo, que uno puede tener muchísimas diferencias, reitero, sobre la forma como se miden muchos de los impactos, hay que verlo realmente es cómo está funcionando en la comunidad, eso sería otra historia aparte, están respaldadas en que supuestamente el municipio de Medellín, que ha tenido ingresos superiores, y aquí lo dicen se les llena la boca, casi de 1.65 billones de pesos más de lo que originalmente estaba presupuestado en 3 años. Imagínense pues, 1.65 billones de pesos más recaudados, presupuestados, de lo que supuestamente originalmente estaban estableciendo. Para eso, pues se llenan la boca de que hay mucha plata, pero no están generando ni capacidades reales en la ciudad sobre los indicadores del propio plan de desarrollo puesto por la propia administración, y mucho menos, y esto es parte de lo que yo quiero mirar, en la forma como se está ejecutando el presupuesto, que insisto, ahí nos dieron un montón de números. No, ya leí algunos, no vino el secretario de Hacienda para que nos presentara esto en detalle, lamentablemente, no está pues obligado, dice que el gobierno lo presentará y pensamos que lo habían delegado en el secretario encargado, no sé exactamente, insisto, cuál es su cargo, pero el de planeación, bueno. Pero, entonces muestran la plata que se ha invertido, que no está publicada en la página web del municipio, y la realidad la vamos a ver, porque es desagregar la información que nos entregan. Los cumplimientos del municipio de Medellín no son por real, y esto es muy importante, no es por real inversión que esté llegando a las comunidades. Lo vemos, por ejemplo, en el tema de las viviendas futuras que aquí se aprobaron para educación, deporte y salud, como los temas más importantes. Hoy, que nos decían que tenían un afán y que es que los colegios estaban cayendo, hoy no hay nada contratado, solamente hasta el 2023 comenzará la contratación y lo mostraremos en detalle esta semana. No hay nada contratado, son puros contratos interadministrativos, y aquí está la plata de Medellín. La plata de Medellín se está yendo en su gran mayoría
a contratos interadministrativos. Es un tema que lo hemos mostrado en múltiples ocasiones. ¿Contratos interadministrativos qué son? Contratos que hace la Alcaldía de Medellín, entidad central, con muchas de las entidades descentralizadas del propio conglomerado o puede ser con otras de otro tipo de entidades públicas. Pero en su gran mayoría la plata pasa del bolsillo de las secretarías, ahí lo vimos, la de Hacienda, la de Suministros, la de una u otra, van pasando a entidades descentralizadas del municipio de Medellín. Entidades descentralizadas que, como lo hemos visto también en múltiples ocasiones, tienen sus propias formas de contratación, sus propios manuales de contratación y buscan finalmente brincarse las normas de contratación pública transparente. Entonces va a la EDU y ya miraremos cuánta plata, y va a la ESU, miraremos cuánta plata, y va a Plaza Mayor y a Telemedellín y una y otra, y de ahí salen todos los escándalos que hemos visto, de cómo después con esas modalidades contractuales propias, es decir, cada uno contrata como le venga en gana, se van brincando la ley y dice, no, nosotros lo hicimos a través de las entidades descentralizadas. Por eso hemos visto cómo le entregan los contratos a terminales de transportes para, pues imagínense, y aquí lo hemos denunciado constantemente, para el plan maestro aeroportuario y para el eventual traslado del aeropuerto de La Herrera. En eso quedamos en Medellín, metidos en una dicotomía donde la administración dice yo contrato porque puedo, no porque sea transparente, porque sea bueno, sino yo contrato porque puedo y porque me permite la ley, no aprovechando, esto es muy importante, no aprovechando lo que debería ser un fenómeno de transparencia, sino al contrario, oscureciendo todo, porque ahí ya vemos cómo el Hospital General contrata, cómo contrata Plaza Mayor, cómo contrata Metroparques, cómo contrata la EDU, la SU, con todas las maneras para violar la ley. Entonces ahí está la ESU con su contrato de vigilancia, entonces le entregó a una sola empresa 234 millones de pesos amañando los contratos, el Hospital General con todo lo que hemos mostrado, con su manual de contratación en el que siempre se hacen ternas, invitan ternas y queda uno, ternas de uno donde los demás no están habilitados, la EDU que tiene hoy una posibilidad de contratar hasta 10.000 millones de pesos en selecciones abreviadas o en invitaciones privadas, para llamarlo de alguna manera, privadas, donde invitan a tres entidades que ellos quieran, a tres empresas que ellos quieran, para montos hasta 10.000 millones de pesos de contratación y de ahí hacer sucesivas adiciones presupuestales. Entonces terminan proyectos de 25 millones de pesos entregados en ternas, que ellos escogen quiénes, y también muchas ternas de uno. Pero entonces la plata del municipio de Medellín, cuando nos muestran una gran ejecución, insisto, gran ejecución que no le presentaron a la ciudad como obliga la ley 1909 para que algún día se la lean. Esa gran ejecución contractual se da principalmente, mayoritariamente, en una gran cantidad de recursos públicos que estimamos más o menos 2 de cada 3 pesos se van a contratos interadministrativos. Entonces, los 7,5 billones de pesos de Medellín, ¿cómo se van dividiendo? Gastos de funcionamiento, gastos de la deuda y gastos de inversión, entre comillas, en los cuales la inversión es que pasan la plata de las dependencias, secretarías, departamentos administrativos, pasan a entidades descentralizadas del municipio de Medellín. El modus operandi. Y ya dicen, ejecuté. ¿Por qué? Porque hice un contrato de 100.000 millones entre la Secretaría de Infraestructura y la EDU, entre Educación y la EDU. Esa es la inversión de Medellín, la que parece que no conocen algunos funcionarios de la administración siquiera, que no son capaces ni siquiera de defender acá. Entonces, ¿cómo lo hacen? Y vamos a la siguiente. Este año, 2022, con corte, vamos a mostrar el 31 de agosto de este año, porque además pues, la información se demora mucho para pasarla. La Alcaldía de Medellín ha contratado de manera directa 899.660 millones de pesos. Contratación directa al municipio. Ahí está la inversión, contratación directa. Contratación directa van urgencias manifiestas, van contratos de prestación de servicios, que entre otras meten a través de contratos de prestación de servicio una gran cantidad de actividades que no deberían ser contratadas por contratos de prestación de servicios con unas justificaciones increíbles, que deberían ser realmente licitaciones, pero las meten a través de contratos de prestación de servicios. Y de esos contratos directos, la gran mayoría,
Y voy a mostrar que aquí el volumen no parece muy significativo, 482.000 frente a 899.000, casi la mitad para hacerlo. Pero, este es un tema muy interesante, ¿saben cuánto tiempo en ese momento había de contratos interadministrativos? El gobierno solamente había contratado 2 meses de este año contratos interadministrativos, porque recuerden que desde el año pasado, desde principios de este año, estaba en vigencia una normatividad electoral que no permite que los gobiernos hagan una cantidad de contratos, sino con licitaciones públicas. Entonces, desde el año pasado, por normatividad electoral, el gobierno no había contratado y arrancó el 1 de julio a contratar, es decir, apenas acabaron las elecciones, porque pasaron las de Congreso, pasaron la primera vuelta, pasó la segunda vuelta y apenas termina, que es finales de junio, el otro día comenzaron a contratar contratos interadministrativos. Entonces, en 2 meses, porque aquí es julio y agosto, imagínense, la contratación directa era 899.000 total. En 2 meses contrató a la mitad en contratos interadministrativos y todos los días va subiendo ese gasto del municipio. Y esa es la famosa ejecución presupuestal que nos muestran. Reitero, en 2 meses, de 899 millones de pesos que habían contratado directamente durante el año, en 2 meses, porque no habían podido contratar el resto del año, metieron 482.000 millones de pesos en contratos interadministrativos, contratos y convenios, en su gran mayoría contratos. ¿Cómo se diferencia un contrato de un convenio? Un contrato interadministrativo, la Secretaría la hace con la entidad y le entrega toda la plata. El convenio, la otra, hay una como contrapartida, no necesariamente muy grande, pero es una contrapartida y le meten pues, entonces una contrapartida donde la alcaldía pone 100 pesos y otro pone 1 peso y ya con eso es que convenio. Pues, pero realmente son plata entregada a particulares, no a esas entidades centralizadas para que ellas la repartan a particulares de la forma como les venga en gana. Vamos al siguiente. ¿Quiénes son las entidades? Y aquí está un ranking de las entidades que más contrataron. Esto es Centralidad de Medellín. No estoy hablando, entre otras, porque muchas entidades descentralizadas también hacen convenios y contratos interadministrativos. Vaya a ver pues el área metropolitana de la Valle de la Aburrá. El 95% del presupuesto, más del 95% del presupuesto del área metropolitana va a convenios interadministrativos. O el INDER de Medellín, le pasa un montón de plata, como lo hemos visto en el pasado, a Metroparques. En fin, es el pan de cada día. El ISBIMED le entrega un montón de recursos a la ESU o a otras entidades descentralizadas, pero nos concentramos solamente en las entidades del orden central. Y aquí está. Entonces, Secretaría de Seguridad y Convivencia, 8 contratos interadministrativos por 80.000 millones. Repito, estos 2 meses. Ya habíamos mostrado cómo en su momento la Secretaría de Seguridad está absolutamente tercerizada, le entrega toda la plata de seguridad a la ESU y se quedan, y ya, maneja esa plata como le venga en gana a la empresa de seguridad y soluciones urbanas. La salud, 19 contratos interadministrativos por 60.000 millones de pesos. Secretaría de Cultura Ciudadana, 14 contratos interadministrativos por 40.000. Secretaría de Gestión y Control Territorial, 6 contratos interadministrativos por 33.000. Y así vamos viendo, repito, en solo 2 meses se acabaron las elecciones y arrancaron a ejecutar, entre comillas, contratos interadministrativos. No significa que esa plata toda esté contratada. Apenas se le transfieren los recursos a la otra entidad, ya veremos a cuáles, para que esas entidades comiencen a brincarse la ley, a cobrar un porcentaje, entre otras cosas, por la forma como contratan, porque tienen un gasto administrativo todos esos contratos. Entonces, los 482.000 millones de pesos se dejan de invertir realmente, solo por ser contratos interadministrativos, aproximadamente, depende de cada una de las entidades, entre un 7 y un 10%, pero vamos a poner un 8%. Listo, ese 8% de 482.000 millones de pesos nos da más de 35.000 millones de pesos, casi 40.000 millones de pesos, solo en plata, que esos 482.000 millones no se utilizan, se quedan en la burocracia de las administraciones de las entidades descentralizadas. Entonces cobran el 6, el 7, el 8%, el 10%. De eso saben mucho, de ese gasto administrativo, saben mucho estas entidades. Y reitero, eso lo hacen no para hacer más eficiente y más transparente. Entonces se pierde plata, 482.000, quítele unos casi 40.000. Entonces ya se quedan es 440.000 para invertir. Y ya en esa entidad descentralizada entran unos agujeros negros donde vaya uno a saber qué empieza a pasar. Y ahí es donde entran las ternas de uno, donde entra una cantidad de burocracias infinitas a través de las instituciones de educación superior, donde todos los programas de las secretarías se tercerizan
Es decir, son franquiciados en la práctica a través de entidades descentralizadas. Eso pasa todos los días y nos van a decir, se ha hecho siempre, se ha hecho siempre. Esa es la gran respuesta, una respuesta de intelectuales. Se ha hecho siempre, toda la vida se han utilizado los contratos interadministrativos. Pues entonces diremos con mucha claridad, el robo de esta administración de los recursos públicos no tiene precedentes en la historia de Medellín, a pesar de la vista tapada de muchos concejales, de los órganos de control, de las bodegas en redes sociales y de los influencers pagados con recursos públicos. Eso no cambia. Entonces, la ejecución presupuestal, contratos interadministrativos, que se pierde mucha plata en la administración de los mismos, que no permite que toda la plata vaya a la inversión, como deberían estarse haciendo. Entonces, dentro de los gastos de inversión están gastos de inversión de las secretarías, la comisión de administración de contratos que deberían hacer las propias secretarías, pero no, se la entregan ya veremos a quiénes, para que ellos allá, con esos agujeros negros, cada uno con sus manuales de contratación, con las formas de contratación como quieran, con requisitos completamente amañados para entregar los recursos públicos, terminen evadiendo la posibilidad de la transparencia en la contratación pública. Es una sumatoria de factores. Plata mal manejada, y nos dicen aquí que ejecutan muy bien, y después oscuridad en la contratación, y después mala ejecución, porque la plata no se está viendo en Medellín. Y veremos básicamente los indicadores del propio plan de desarrollo, puesto por la propia Alcaldía de Medellín, para supuestamente el cumplimiento de sus metas. Entonces, la plata no se ve en Medellín porque se la están robando en la mitad, la están contratando mal y nos están diciendo que están ejecutando supremamente bien. Es bastante irónico. Ahí están, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Seguridad que lo vimos en detalle, cómo estaba completamente tercerizada, pues casi que ciérrela y pásele todo la ESO. Y así son muchas de las entidades. Es que imagínense, Cultura hizo en 2 meses 14 contratos interadministrativos por 40.000 millones de pesos, todo casi el presupuesto de Cultura de la ciudad. En 2 meses se lo gastó, se lo pasó a contratación interadministrativa y ya la Secretaría de Cultura va a pasar bueno, a ir a la Feria de Flores y a rumbear en la Feria de Flores y en los conciertos que hacen aquí en la ciudad. ¿Y a quién van esos 153 contratos de 482.000 millones de pesos? Siguiente. A estas entidades, aquí viene. Empresa para la Seguridad Urbana, recibe 6 contratos. Esto es entre, repito, centralidad, no es de entidades descentralizadas. No vamos a hacer pues hoy debates sobre entidades descentralizadas. Entre otras, también deberían hacer este informe de gestión. ¿Por qué? Porque, es decir, dicen informe de cumplimiento y ejecución del presupuesto de inversión, que los alcaldes deben dar informe del presupuesto de inversión, ¿no? Ejecución del presupuesto de inversión, uno que sí quisiera ver acá, todas las entidades descentralizadas, que es a la que se les termina pasando la plata en Medellín, cuál es su presupuesto de inversión, entre comillas. Pero vamos a ver, la empresa de seguridad urbana, en 2 meses recibió 6 contratos interadministrativos por 99.000 millones de pesos. La S Metro Salud, 11 contratos interadministrativos por 57.000 millones. Plaza Mayor, 14 contratos por 52.000 millones. Universidad de Antioquia, 27 contratos por 44.000 millones de pesos, 45.000. Instituto Tecnológico Metropolitano, 18 contratos, 33.974 millones. Institución Universitaria Pascual Bravo, 9 contratos, 31.813 millones. Metro Parques, 11 contratos, 27.000 millones de pesos. Y así. Entonces, lo que debería ser un contrato, que esto es muy importante, lo que debería ser un contrato interadministrativo, por ejemplo, con EPM, ¿qué es lo que debería hacerse? Es que una entidad pública, la Alcaldía de Medellín, le paga los servicios a EPM a través de un contrato interadministrativo. Eso es lo que debería ser excepcionalmente una contratación directa, o que le paga a otra empresa un servicio que le presta tipo, no sé, con un EPM Telecomunicaciones que se hace, que es para el servicio de Internet, por ejemplo. Lo que debería ser la excepción se vuelve la regla. Entonces, a la empresa de seguridad urbana se le pasa toda la plata de vigilancia y de gastos de la Secretaría de Seguridad. A la S Metro Salud se le pasa una cantidad de programas de inclusión, de otro tipo de entidades que muchas veces no, es hasta difícil meterlas dentro del propio objeto social de muchas de estas entidades y empiezan entonces a pasarle 57.000 millones.
a Plaza Mayor, toda la parte de logística y eventos, lo mismo que Metroparques. En eso sí que hay plata para logística de eventos en esta ciudad, para todos, es decir, todos los shows que montan y sonido y tarimas, y para eso, esa es toda la plata, porque no es para la cultura de la ciudad, como lo mostramos aquí cuando vimos cómo era la plata de la Feria de las Flores. La plata de la Feria de las Flores, que solo el 1% fue a los silleteros de Santa Elena, no, más del 90% era para los que montaban los shows. Y esa era la plata de inversión de Medellín. Esa es la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura muestra 13.000 millones de pesos en un contrato con Metroparques, y Metroparques se lo gasta en 90% en shows y en las tarimas, el sonido, las tarimas, las luces. Esa es la plata de inversión de Medellín. Por eso es que están las basuras, los huecos, las quebradas, vueltas nada, los problemas de la ola invernal, sin precedentes en la ciudad y sin posibilidad ninguna de que los órganos de administración de la ciudad, del municipio, las secretarías, los servidores públicos tengan respuesta ante esas problemáticas de todos los días de nuestros ciudadanos, sin contar con la corrupción abierta, pública, sin temores que hace esta administración. Entonces, ahí está el listado, lo pueden ver. Increíblemente ahí no apareció la EDU, debe ser que no, posiblemente como el gerente de la EDU, que entre otras, la EDU es una de las que más ha recibido, no este año, repito, esto solo en 2 meses, seguramente 2 meses por temas administrativos no han recibido recursos tantos, pero la EDU ha recibido, lo mostramos hace poco, más de 450.000 millones de pesos, la empresa de desarrollo urbano, para ejecución de todo tipo de obras en Medellín, no solo pues obras de infraestructura vial, que tiene varias, sino cualquier edificio que se haga, cualquier centro de salud que se modernice, tiene que pasar a través de la EDU. Ahí están, esos 153 contratos, concentrados, vea, insisto, es que nadie sabe que en la ESU ha recibido casi 100.000 millones en 2 meses, 2 meses. Apenas pasó la temporada electoral, ahí mismo se fueron los recursos. El informe que no muestra en detalle la administración. ¿Por qué nos muestra? No, 99%, 97%, otras pues menos, de menor ejecución. Y yo ya quiero, para ser muy pedagógico en la forma como se invierten esos recursos, la supuesta ejecución del gobierno, que se va, vuelvo a insistirlo constantemente, que se va contrato interadministrativo donde se pierde una plata a través de la administración de los mismos. Entonces, ¿para qué están pues las secretarías? Sino simplemente para pasarle a otro para que se lo administre. Y después, en esos huecos que existen a través de las normas contractuales de cada una de esas entidades, brincarse todo lo que se pueda para entregar sin requisitos habilitantes a unos amiguitos de la administración, y por eso es una contratación absoluta una concentración absoluta de la contratación en Medellín. Pero quiero ser muy demostrativo con el siguiente ejemplo. Por favor, vamos al siguiente. La inversión de AGRED en 2022, con corte a agosto de este año. Esta es muy significativa porque quiero mostrar en qué se va el presupuesto de inversión. Le pongo constantemente comillas del DAGRED. Solo este es un ejemplo para mostrar lo que pasa en Medellín. Esta es una información del propio DAGRED que me envió. Le dije, dígame cómo se ha ejecutado todo ese presupuesto. Además, se demoraron por ahí 3 meses para responder. Pero dice el DAGRED, y me pasa todo el listado de contratos, de sus contratos, en qué se los ha gastado. Y me mostró el DAGRED que había invertido 14.886 millones de pesos. Eso es muy interesante. 14.886 millones de pesos. Y muestra en qué se va toda la plata. En el año 2022. De hecho, muchos recursos de estos vienen desde el año, bueno, algunos vienen del año pasado, o al menos contratos del año pasado, y son adiciones a contratos del año pasado. Pero vamos al detalle. La subcontratación de prestación de servicios. Es decir, plata que va del DAGRED a instituciones de educación superior. Antes el Tecnológico de Antioquia, después cambiaron, creo que fue por el ITM, si mal no estoy, que es donde se han hecho muchas denuncias sobre incluso contratos fantasmas o contratos corbata de personas que no tenían por qué estar trabajando, allá les entregaban
contrato y no iban a trabajar. Hay unas denuncias muy serias y claras respecto de lo que pasa con esa subcontratación de prestación de servicios. Entonces, la plata de inversión, ojo, la plata de inversión va a subcontratación de prestación de servicios. ¿Qué significa? A nuevas burocracias. Porque los contratos de prestación de servicios, que insisto, se hicieron a través del Tecnológico de Antioquia, el ITM, en el caso del DAGRED, corresponden al 40% del presupuesto. Entonces, el DAGRED tiene una planta de personal y no propiamente ese 40% son más bomberos. No, son comunicadores, abogados, una cantidad de personas, de fortines burocráticos, donde el 40% de cada 100 pesos que supuestamente dice el DAGRED que tiene de inversión, realmente 40 son gastos de funcionamiento. 40 pesos van a gastos de funcionamiento a través de la subcontratación de prestación de servicios. Insisto, no son bomberos, no son personal para el departamento de riesgos o para prevención de riesgos, simplemente son burocracias que ya fueron denunciadas, entre otras, porque muchos no siquiera existieron, muchos de los contratos no se ejecutaron. Segundo gran ítem de gastos de DAGRED, transporte. Transporte, el 22% de los gastos de la contratación de DAGRED son de transporte. Entonces estamos hablando del 62%. ¿Qué es transporte? Transporte es, uno, un contrato grandísimo que tiene el gobierno, que es el contrato de transporte terrestre automotor para el cumplimiento de emisiones, para eso sí hay plata. Es decir, todos unos carros de placas blancas que vemos aquí alrededor de la Alpujarra, esperando a funcionarios, esos son gastos de inversión, imagínense pues. Gastos de inversión. Esos 3.200 también tienen otros gastos de transporte, como por ejemplo el arreglo de vehículos automotores, de mantenimiento de vehículos automotores de DAGRED, porque el DAGRED tiene unos vehículos propios, de bomberos, por ejemplo. Pero la gran tajada de transporte va a unos gastos, esos sí cumpliditos, inversión de vehículos de transporte, de placa blanca, para que puedan trasladarse los funcionarios de DAGRED. Tema muy interesante, porque insisto, no es transporte para los bomberos, una parte de mantenimiento, no es transporte de los equipos para la prevención o la gestión del riesgo o de desastre, no, van recursos muy cumpliditos para el transporte de funcionarios, para el transporte de funcionarios para ir a todos lados de Medellín. Siguiente, tecnología, contratos de tecnología. Y ahí van siendo, esos son contratos teóricamente todos los que hemos visto, los de prestación de servicio de burocracia, los de transporte deberían ser unos contratos, deberían ser unos gastos de funcionamiento. Cualquier empresa tiene dentro de una empresa privada tiene dentro de sus gastos de funcionamiento gastos de transporte. No los mete como gastos de inversión, sino de transporte. Aquí los meten como gastos de inversión. Tecnología, deberían ser gastos de funcionamiento. ¿Por qué? Una licencia de software debería ser un gasto de funcionamiento de una entidad. O la compra de computadores debería ser un gasto de funcionamiento de una entidad, no un gasto de inversión. Aquí nos lo meten a través de contratos, de todo tipo de contratación, como esos contratos de IT, de tecnología, son el 10% de los recursos de la entidad, 1.426 millones. Ya estamos hablando que hemos visto burocracia, transporte, tecnología. Ya estamos hablando del 72% del presupuesto de inversión. ¿Sí? Comunicaciones. ¿Comunicaciones qué es? Logística, eventos y publicidad. 1.395 millones de pesos. El 9%. Entonces ya estamos hablando que el 81% de gastos hasta este momento, hemos visto nomás, y son, insisto, ustedes lo pueden ver, contratos que nos explicó el propio DAGRED, nos lo envió de cómo se estaba gastando la plata de inversión del municipio de Medellín. Ya estamos hablando, ahí vamos, en el 81% en temas que no tienen que ver con la prevención y atención de desastres de Medellín. Solo, y ahí sí viene el 9% de los recursos, 1.280 millones de 14.886 son de atención de desastres. Ya voy a terminar con los siguientes ítems, que todos son gastos de burocracia, gastos de funcionamiento, porque están seguridad, mantenimiento, alimentos para el uso interno, no para atención de desastre, sino para el uso de DAGRED, para eventos y logística, y gastos de oficina, suministros, papelería, etc.
¿Qué significa esto? 91% de los gastos de inversión de DAGRED son gastos de funcionamiento, escondidos en gastos de inversión. Y solo el 9% ha sido para la atención de desastres, 1.280 millones de pesos. Yo pregunto si esa es la inversión que muestra el municipio de Medellín. Esa es la inversión que muestra el municipio de Medellín. Que solo 1.280 millones de pesos de 14.886 millones contratados por el DAGRED van al objeto de DAGRED. Eso es lo que pasa en Medellín. Por eso es que hay quejas de la ciudadanía, por eso es que hay huecos, por eso es que cuando hay una problemática evidente hoy de ola invernal, el DAGRED no funciona. El DAGRED mirando para el techo, el DAGRED va allá. Los bomberos lo hacen con mucho cariño, hacen algún tipo de informe y después no pasa nada. Y allá hay tragedias todos los días, hay familias que pierden sus propiedades, la vida de muchas personas se pierde por cuenta de eso. Ahí está. De 100 pesos de supuesta inversión de DAGRED, realmente solo invierte 9 en la atención de desastres. El resto, no estoy hablando de gastos de funcionamiento que están aparte. Es que esto es solo los gastos de inversión. 91 se van para burocracia, transporte, tecnología, logística de eventos, seguridad. Ese es el contrato de la ESU que todas las entidades le tienen que pasar. Para eso sí hay plata, le pasan cumplidamente. A la ESU la parte de vigilancia, para que esa empresa Servivuo allá le robe a los vigilantes, eso sí. Y plata para transporte terrestre automotor, donde hay constantes inconsistencias de la forma como se está ejecutando el contrato de transporte terrestre automotor, sin contar temas de tecnología, temas de alimentación, de mantenimiento. Reitero, gastos que deberían ser no de inversión, sino gastos de funcionamiento de una entidad. Por razón es que fracasa evidentemente esta administración en todo. Fracasados absolutos. Fracaso desde la forma como vienen acá a exponer los temas, desde la forma como ni siquiera presentan y no cumplen con las normas como la ley 1909, que obliga a ciertas condiciones para este debate que estamos haciendo, y sobre todo un fracaso ante la ciudad absoluta, donde así, solo para entender cómo se gastan en una entidad como el DAGRED, que debería estar, como lo dice simplemente su nombre, el Departamento Administrativo para la Gestión de Riesgos y Desastres. No se está yendo la plata a lo que tiene que irse. Se va a contratos interadministrativos, uno, y después los gastos de inversión se van a pura burocracia y puros gastos de funcionamiento, no para el objeto de cada una de las entidades que debería ser. Y eso lo podríamos hacer en cada una de las secretarías para que veamos cuáles son los supuestos gastos de inversión que se hacen. Los gastos de inversión. Entonces, ejecuciones altísimas, claro, le pasa la plata de un bolsillo a otra entidad para que allá contrate lo que le venga en gana. Y esa es la ejecución presupuestal. Y cuando vamos al detalle entonces de la supuesta inversión, vemos que es para burocracias, vemos que es para una cantidad de gastos que no están asociados al verdadero sentido de unas entidades. Esto pasa en este gobierno desde el 1 de enero de 2020. Corrupción, mala administración, burocratitis aguda, porque si esto lo vemos en Secretaría de No Violencia, vamos a ver y lo mostramos cómo había más de 500 contratos en Secretaría de No Violencia, contratos que supuestamente eran gastos de inversión, contratos de personal. Y así lo vemos en educación, y lo vemos en salud, y lo vemos en una cantidad de ¿cómo lo decimos?, de indolencias absolutas. Y eso sí, entre tanto, la corrupción en Medellín pululando en todas esas entidades donde vimos que en solo 2 meses le entregaron casi 500.000 millones de pesos para contratos interadministrativos. Es una forma que puede ser compleja de entender para los ciudadanos, porque queríamos decir en detalle cómo los gastos que supuestamente dicen que se han hecho muy bien, que se ha ejecutado muy bien el presupuesto, es un presupuesto ejecutado, primero escondiendo el presupuesto a través de entidades descentralizadas para
violando todos los principios de transparencia, de selección objetiva, de pluralidad de oferentes, todos ellos se van violando, haciéndolo, se le entregan esos recursos a las entidades descentralizadas de Medellín para que se escondan los recursos públicos, una cantidad después de subcontratistas que son muy difíciles de hacerle seguimiento. Eso ahí hay una gran tajada. Y después, los gastos de inversión de las entidades, como se ve aquí claramente, en el DAGRED, el 91% de los que dicen públicamente muestran cómo es esta información, que no aparece en el recuadro, evidentemente, que nos envió la Secretaría de Hacienda, no nos dice cómo se gasta ítem por ítem. Solo el DAGRED, el 91% de los recursos de inversión son de burocracia o de gastos de funcionamiento escondidos de inversión. Son ustedes, los señores de la Administración Pública de Medellín. Entre pena, risa, tristeza, desolación, aquí uno no sabe ya ni qué sentir, porque eso sí, influencers, bodegas, plata para eso sí hay, para eventos y logística, y gastarse la plata de Medellín, de los recursos de Medellín que pagan los ciudadanos con tanto esfuerzo, plata para eventos, para parrandas, para las cosas sí hay, pero gastos para la gestión de riesgo de desastres no hay. Plata para que haya una mejor infraestructura vial en Medellín en un momento crítico, no hay. Plata para las quebradas de Medellín y que exista dragado en muchas de ellas donde hay tantas dificultades, no hay. Como aquí lo vimos algún día, como lo que pasaba con la Iguaná, por ejemplo. Estaban en unas zonas que no han dragado desde hace años de los años, y eso no parecería importante en esta ciudad. Plata para el ITM no hay. Eso es lo que pasa en esta ciudad. Y aquí queríamos desnudar un poco en detalle qué sucede con una entidad ejemplificante como DAGRED, que es una de las más mediocres y corruptas de esta ciudad, entre todas las mediocres y corruptas de esta ciudad. Es que todas son aquí, pues vaya y haga un ejercicio crítico, serio y profundo de cada una de las entidades y se va a dar cuenta de qué sucede en la ciudad. Quería mostrar hoy en el debate de la oposición el engaño en el que estamos viviendo, el engaño donde nos mandan unos números, pero cuando se entra en el detalle y se habla de unas altas ejecuciones, de muchos recursos, de altas ejecuciones, pero ¿cómo se van realmente los recursos? A la politiquería, a la corruptela, a saltarse las normas de contratación, a gastos de funcionamiento disfrazados de gastos de inversión, y entre tanto la ciudad padece dificultades absolutas, institucionales, sociales, económicas, de pobreza absoluta en todas las comunidades de Medellín, y entre tanto, aquí se nos ríen. Vienen acá a ni siquiera cumplir con las normas de la ley 1909, sino en la más triste intervención que he visto yo de esta administración, porque se han visto muchas de pobre nivel en todos los sentidos, por la de hoy ya ni siquiera hacernos una presentación de indicadores, es una demostración clara de lo que estamos. Desidia absoluta, mediocridad absoluta, corrupción absoluta, hoy imperan en Medellín. No nos vamos a dejar seguir robando, ni a dejar que funcionarios mediocres, de baja calidad, sin ningún tipo de capacidad técnica, se vengan aquí a reírnos en la cara de nosotros los concejales para intentarnos dar cátedra de qué está bien y qué está mal hecho. Mediocres, respeten a Medellín. Gracias, presidente.